mujer no se siente preciosa cuando tiene puestos unos zapatos divinos y aparte de todo, hechos por ella misma? Bienvenida al canal para mujeres que te trae ideas para poder querernos, consentirnos y enamorarnos cada día más de nosotras mismas. Mi nombre es Karen y el día de hoy te voy a mostrar cómo hice estas preciosas sandalias con sandalias de $1 y aparte con camisetas viejas. Te vas a sorprender de lo fácil que es hacerlas, quedaron divinas, se ven súper artesanales. Lo único que vas a necesitar es una plantilla para hacer estas florecitas que te la dejo en la descripción de este video para que no te me vayas a estresar. Y listo, yo estoy tan emocionada, yo quiero que ustedes vayan y hagan la de ustedes. Vamos a comenzar entonces con el procedimiento. Inicia cortando las tiras de las sandalias para quedarte únicamente con las suelas. Para esto, empuja las tiras en dirección hacia la suela y por la parte de abajo recorta cada una de las tiras. Deja las suelas a un lado y ahora pasemos a hacer la parte de arriba de los zapatos. Toma una camiseta vieja o la tela que quieres para la parte de arriba de tus sandalias. Corta 2 pedazos de tela iguales por cada sandalia, o sea vas a necesitar 4 en total. Necesitas un lado más largo que el otro porque la parte de adelante del pie siempre va a ser más pequeña que la parte del empeine. Para que no tengas que complicarte haciendo las medidas, yo hice esta plantilla, puedes descargarla en el link que te dejo aquí arriba o en la descripción y lo único que haces es cortar la tela a esa medida. Ahora, las medidas de esa tela pueden variar según la forma y tamaño de tu pie. Puede ser un poquito más grande o más cortita. Las medidas que yo utilicé fueron un ancho de 11 centímetros, la parte de arriba, la parte corta de 14 centímetros y la parte de abajo ancha de 17 centímetros. Coloca un pedazo de tela encima del otro de forma horizontal. Haz marcas en la parte de arriba y en la parte de abajo de 2 centímetros, dobla este pedacito de 2 centímetros hacia adentro, tanto en la tela de adelante como en la tela de atrás. Y pega estos 2 pedazos de tela con silicona o pegamento para tela. Para esta parte yo utilicé pegamento para tela. Y de ahora en adelante solamente voy a utilizar silicona. Y deja secar muy bien esta tela. Ahora vamos a hacerle marcas a las suelas para saber exactamente en dónde pegar la tela. Para esto necesitamos 2 marcas, una en la parte del dedo gordo y otra en la parte del dedo pequeño. Entonces coloca las sandalias encima de una superficie recta y haz una marca de 5 centímetros en el lado del dedo gordo y una de 7 centímetros en el lado del dedo pequeño. Coloca la tela encima de esas medidas, asegurándote de dejar el lado de la tela más cortito en la parte de adelante y el más ancho en la parte de atrás. Dobla los lados de la tela más o menos 1 o 2 centímetros hacia adentro, hacia la parte de la suela y pégalos con silicona o pegamento. Yo en este caso estoy utilizando silicona porque seca más rápido, pero si tú tienes más tiempo puedes utilizar pegamento para zapatos y seguro te dura más. Listo, ya está hecha la forma de nuestras sandalias, ahora pasemos a decorar la suela. Para esto yo utilicé yute y silicona. Entonces, la mejor forma es empezar de afuera hacia adentro. Entonces coloca una línea de silicona en la parte lateral del zapato y empieza a forrar esta suela con el yute. Yo cometí el error de iniciar a colocar el yute antes de poner la tela de la parte de arriba y luego cuando finalicé la parte lateral del zapato me di cuenta que debía colocar la tela. Entonces ustedes no lo hagan así, háganlo como se los estoy mostrando, es decir, primero pongan la tela arriba y después el yute. Cuando llegues hacia la parte donde está la tela pegada a la suela, sencillamente asegúrate de colocar en el borde de la tela yute para que sirva como soporte y la tela no se vaya a soltar. Y repite este mismo proceso dando vueltas y vueltas con el yute hasta que llegues hasta el centro, hasta que la suela quede completamente cubierta.
Ahora, cuando llegues a la parte del centro, puedes empezar a cortar tiras de yute pequeñas para cubrir por completo la parte del centro si no te alcanza a dar el yute para cubrirlo sin cortarlo. Entonces solamente corta tiritas de tela pequeñas y cubre por completo la suela y listo. Toma ahora unas tijeras y recorta todos los pelitos de yute que se hayan salido y así tus sandalias van a quedar con un terminado más bonito. Finalmente vamos a hacer las flores para decorar nuestras sandalias. Yo le coloqué 3 flores a cada sandalia, entonces toma la plantilla de las flores, que también te la dejo aquí arriba o en la descripción, coloca la plantilla encima de la tela y recorta por cada flor 6 flores del tamaño de la plantilla y un circulito. Entonces, para hacer una flor, toma los 6 pétalos, coloca un poquito de silicona en el centro y dóblalo por la mitad. Haz lo mismo con los otros 5 pétalos. Ahora vuelve a colocar un poquito de silicona en el centro y vuelve a doblarlos por la mitad los 6 pétalos. Toma el círculo, colócalo en la parte de abajo y encima del círculo coloca 4 pétalos. Pégalos con silicona. Los otros 2 pétalos que te sobran, pégalos en el centro. Luego corta un poquito la parte de abajo para que no quede como en punta. Coloca silicona en el centro de la flor y pega estos 2 pétalos encima. Y finalmente desordena un poquito los pétalos para darles una mejor forma. Y listo, así queda la flor. Puedes hacer la cantidad de flores que quieras para cubrir la parte de arriba de tus sandalias. Yo utilicé 3 por cada una, entonces sencillamente haz el resto de las flores y puedes pegar las flores a la sandalia con hilo y aguja o con pegamento o con silicona. Yo utilicé silicona. Y listo, chicas, así de lindas quedan las sandalias. Recuerden que en la descripción están las plantillas y también la lista de los materiales completos. Yo espero que este video te haya gustado. Como viste, el resultado es encantador y es facilísima de hacer, ¿cierto? El único consejo que yo les doy es que yo compré las sandalias de mi talla y como el yute le da un poquito más de nivel a las sandalias, entonces me quedaron luego un poquito muy grandes. Entonces si tú vas a hacer las tuyas, trata de comprar una tallita menos y te van a quedar perfectas. Eso es lo único que debo decirles. De resto, háganlas, se ven preciosas, son comodísimas. Mejor dicho, háganlas. Si este video te gustó, dale un like y si tú piensas que esta idea le puede servir a tu mamá, a tu amiga, a tu tía, por favor compárteselo. Si tú tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Y si tú eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales que las encuentras aquí abajito. Muchas gracias a todas por acompañarme con un video más. Yo las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.